Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí un día más. Espero que estén pasando un inicio de año maravilloso, lleno de alegría, de proyectos cumplidos y por supuesto muchas sorpresas que nos saquen una sonrisa. Hoy tenemos un vídeo que sinceramente nos tiene con el corazón latiendo a 1000 por hora. Se trata de nuestra *** sorpresa de año nuevo en casa ***, un proyecto que nació de forma casi mágica, y que hemos estado preparando con tanto cariño que cuando lo vean, esperamos que sientan un poquito de toda la emoción que nosotros vivimos. Y lo mejor de todo es que todo ha ocurrido aquí, en nuestro querido hogar, que hemos decorado juntos para recibir el 2024 con los brazos abiertos y el alma llena de ilusión. Así que prepárense para un viaje lleno de detalles que nos hacen especial, de risas contagiosas, de momentos de dulce caos navideño que, como siempre, esperamos que disfruten tanto como nosotros. Antes de sumergirnos de lleno en esta aventura de fin de año, les recuerdo algo que es fundamental para nosotros y para que esta comunidad siga creciendo, si aún no lo han hecho. Suscribirse a nuestro canal es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Es completamente gratis, solo les toma un segundo y nos apoyan un montón para seguir creando contenido que esperamos les inspire, les entretenga y les haga sentir parte de nuestra familia. Activen también esa campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos algo nuevo, porque no quieren perderse nada. Bueno, vamos a lo que vinimos. Como les decía, hoy vamos a revivir nuestra *** sorpresa de año nuevo en casa ***. Ustedes saben que somos unos apasionados de celebrar las fechas importantes, de ponerles ese toque especial que las hace inolvidables. Y el año nuevo para nosotros tiene un encanto inigualable, ¿verdad? Esa sensación agridulce de cerrar un ciclo, de reflexionar sobre lo vivido, de empezar de cero con propósitos renovados, y sobre todo, de compartir momentos mágicos con las personas que amamos. Este año quisimos darle una vuelta de tuerca a nuestra celebración, y la idea surgió de una forma tan orgánica, tan nuestra, que nos dimos cuenta de que estábamos en medio de un proyecto de decoración sin darnos cuenta. Y la verdad, fue una experiencia increíble el vivirlo y crearlo juntos. Todo comenzó con una pregunta simple, de esas que abren la puerta a la imaginación: ¿cómo queremos que se sienta nuestro hogar este año nuevo? Buscábamos que fuera un espacio acogedor, lleno de la calidez de la fiesta, pero sobre todo, que reflejara nuestra personalidad, nuestros gustos, nuestra esencia. Así que sin un plan maestro detallado, sin listas infinitas, empezamos a desempolvar esas cajas de adornos del trastero, esas que guardamos con tanto mimo de años anteriores y otras que con ilusión compramos especialmente para esta ocasión. Y ahí, en medio de ese desempaque comenzó la magia, o como solemos decir, del caos organizado. Ustedes saben cómo somos, nos dejamos llevar por la inspiración del momento, por esa chispa creativa que a veces nos lleva a tener más adornos de los necesarios, pero eso es precisamente lo que hace que todo sea tan divertido y auténtico. Recuerdo vívidamente que la primera idea que tomó forma fue la del árbol de Navidad. Aunque la Navidad ya había pasado, para nosotros, el espíritu de la fiesta se prolonga, se expande y queríamos que nuestro hogar conservara esa chispa, esa alegría, durante más tiempo. Así que sin dudarlo sacamos el árbol y ahí comenzó la primera, y amigable, discusión. ¿Dónde ubicarlo? ¿Qué adornos serían los protagonistas? Ande tenía una visión muy clara de las luces, quería que fueran cálidas, acogedoras, que emanaran esa sensación de hogar, de confort. Yo por mi parte estaba más enfocado en los adornos que guardan un significado especial para nosotros, esos que hemos ido coleccionando a lo largo de los años, recuerdos de viajes exóticos, de momentos que nos han marcado, pequeños tesoros que al mirarlos, nos dibujan una sonrisa. Y así, entre risas que resonaban por toda la casa y algún que otro pisotón de bolas de Navidad, fuimos llenando el árbol. No se trataba solo de colgar adornos, sino de revivir historias. Pusimos esas esferas que nos regalaron nuestros abuelos, esas que compramos en aquel viaje inolvidable a Italia, las que nos intercambiamos mutuamente el primer año que compartimos nuestro hogar. Cada adorno para nosotros cuenta una historia, ¿saben? Y verlas colgadas ahí juntas, entrelazadas, nos recordaba todo lo vivido, todos los pasos que hemos dado. Ande, con su ojo experto para los detalles, se encargó de la distribución perfecta, asegurándose de que hubiera un equilibrio visual, de que cada color y cada forma tuvieran su lugar. Yo, mientras tanto, era el encargado de subirme a la escalera, de alcanzar las ramas más altas, y de asegurarme de que no ocurriera ningún accidente.
Pero la decoración no se detuvo en el árbol, ni mucho menos. Queríamos que todo el salón respirara ese aire festivo, esa atmósfera de celebración. Así que sacamos guirnaldas luminosas, luces para las ventanas que parecían pequeñas estrellas fugaces, velas que prometían crear un ambiente íntimo y cálido. La idea era crear un ambiente mágico, un lugar donde nos sintiéramos a gusto, pero sin caer en lo recargado, en lo abrumador. Queríamos que fuera un espacio que nos invitara a relajarnos, a disfrutar de la compañía del otro, a crear nuevos recuerdos. Ande además tenía una fijación muy especial con las velas. Quería que hubiera velas por todas partes. Y la verdad, tenía toda la razón del mundo. Cuando encendimos las velas, junto con las luces del árbol y las guirnaldas, el ambiente se transformó por completo. Era como entrar en un cuento de hadas, en un refugio de luz y calidez. Uno de los momentos más divertidos de todo el proceso fue cuando empezamos a pensar en los detalles más pequeños, esos que marcan la diferencia. Por ejemplo, ¿qué poner en la mesa para la cena? Queríamos algo especial, algo que hiciera honor a la llegada del año nuevo. Pensamos en sacar nuestra mejor vajilla, las copas más elegantes, pero también queríamos añadir un toque personal, algo que reflejara nuestra creatividad. Así que se nos ocurrió la idea de crear unos pequeños centros de mesa. Ande, con su sensibilidad para la naturaleza, se encargó de seleccionar flores frescas que llenaran el espacio de color y aroma. Y yo me encargué de la parte más técnica, que, para ser honestos, implica más corazón que destreza artística. Clavar palitos en corchos para hacer pequeños soportes para las flores fue mi gran obra de arte. No soy un artista profesional, pero le puse todo mi empeño y mi cariño. Y ahora, llegamos a uno de los momentos cumbre de este vídeo, a la que da título a esta historia, la gran sorpresa de la noche. Algo que yo había estado planeando en secreto con muchísima ilusión. Sabía que a Ande le encantaba la idea de tener un pequeño rincón temático de Año Nuevo en casa, algo así como un potocal improvisado, un espacio donde pudiéramos inmortalizar la alegría del momento. Así que mientras ella estaba inmersa en la magia de las flores y los adornos, yo me escapé discretamente para preparar la sorpresa. La idea era crear un fondo divertido, vibrante para nuestras fotos de Año Nuevo. Con cartulinas de colores, purpurina que brillara con luz propia, y muchísimas ganas, creé un cartel gigante que rezaba, con letras grandes y alegres: Feliz Año Nuevo 2024. Le añadí adornos muy festivos, detalles que parecían pequeños destellos de alegría. Luego busqué unas serpentinas de colores, unas pelotas brillantes que parecían burbujas de champán, y hasta unas gafas de sol con forma de estrella que encontré por casa. La idea era que justo antes de que dieran las 12 pudiéramos tomarnos unas fotos divertidas que capturaran esa complicidad y esa ilusión que nos caracteriza. Cuando volví al salón, Ande estaba ultimando los detalles de las velas, creando ese ambiente íntimo y cálido que tanto nos gusta. Le dije que tenía una sorpresa para ella, y la llevé a la zona que había preparado. Sus ojos se iluminaron al instante. La sorpresa fue todo un éxito. Le encantó la idea, y a partir de ese momento, empezamos a hacer fotos y más fotos. Nos reímos un montón, jugamos con los accesorios, nos disparamos sonrisas cómplices, y nos prometimos que este rincón sería nuestro lugar oficial para las fotos de Año Nuevo a partir de ahora. Un espacio para crear recuerdos. Pero la sorpresa no se quedó ahí, ni mucho menos. Para la cena, Ande desplegó todo su arte culinario. Preparó una comida espectacular, un festín para nuestros sentidos. Sabía que yo tenía un antojo muy específico, algo que solemos disfrutar en fechas especiales, y ella, como siempre, acertó de pleno. Preparó mi plato favorito con todo el cariño y la dedicación del mundo. Y yo, para complementar su deliciosa creación, me encargué de la bebida. Quería algo refrescante, pero que también tuviera ese toque festivo que buscábamos. Así que preparé un cóctel especial de Año Nuevo con ingredientes secretos que no les puedo revelar todavía. Pero prometo que es algo delicioso y muy, muy especial. Mientras disfrutábamos de la cena, brindamos. Brindamos por el año que se iba, por todos los momentos compartidos, por los aprendizajes que nos ha dejado, por las alegrías que nos ha regalado. Y brindamos con toda la ilusión del mundo por el año que venía, por todos los proyectos que nos esperan, por todas las aventuras que estamos deseando vivir. Fue un momento muy íntimo, muy especial, solo nosotros dos,
rodeados de la decoración que habíamos creado juntos, de las luces parpadeantes del árbol, de las velas encendidas que creaban una atmósfera mágica. Un momento para conectar y reafirmar nuestro amor. Y luego llegó el momento cumbre, el que marca el inicio de un nuevo cap. Título: Las 12 campanadas. Nos preparamos para recibir el año nuevo. En la distancia se escuchaban los fuegos artificiales, anunciando la llegada del 2024. Pero nosotros en nuestro hogar disfrutamos de un momento de paz, de reflexión, de conexión profunda. Nos dimos un abrazo largo y sentido, deseándonos lo mejor para el futuro, para nuestros sueños individuales y los que construimos juntos. Y después, como parte de nuestra tradición, empezamos a abrir algunos pequeños regalos que nos habíamos hecho. No se trataba de regalos ostentosos o caros, sino de detalles que demuestran cuánto nos conocemos, cuánto nos preocupamos por los gustos del otro. Hubo un libro que yo sabía que Ande deseaba leer desde hace tiempo, y ella, con su sabiduría, me regaló unas herramientas que sabía que iba a necesitar para mis próximos proyectos. Pequeños gestos, pero que significan muchísimo para nosotros. Y sobre todo en ese intercambio de regalos, nos dimos cuenta, una vez más, de lo afortunados que somos de tenernos el uno al otro. Esa conexión, esa comprensión mutua, es el mejor regalo. Así que, como pueden ver, nuestra ** sorpresa de Año Nuevo en casa, decorada juntos **, fue mucho más que solo adornos y comida. Fue un reflejo de nuestro amor, de nuestra complicidad, de las ganas que tenemos de seguir construyendo nuestra vida juntos, paso a paso, con ilusión y alegría. Fue una noche de risas compartidas, de brindis sentidos, de promesas cumplidas y de nuevos sueños por cumplir. Fue una experiencia que nos recordó la importancia de crear momentos especiales, de rodearnos de lo que amamos, y de compartirlo con la persona que amamos. Y ahora, llegando al final de este vídeo, espero que hayan disfrutado tanto como nosotros reviviendo este momento tan especial. Hemos compartido con ustedes los detalles de nuestra decoración, la alegría de crear un ambiente festivo juntos, y por supuesto, la sorpresa que preparé para Ande, que hizo de esta noche algo inolvidable. Hemos visto cómo unas simples ideas, con un poco de creatividad y mucho amor, se convierten en recuerdos imborrables, en momentos que atesoramos para siempre. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Su presencia aquí, su apoyo incondicional, es lo que nos impulsa a seguir creando contenido, a seguir compartiendo nuestras experiencias con ustedes. Me encantaría saber qué les pareció nuestra decoración, si ustedes también decoraron su hogar para Año Nuevo y si tuvieron alguna sorpresa especial. Déjenme sus comentarios aquí abajo que los leemos todos, nos encantan y nos motivan muchísimo a seguir adelante. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un ** gran me gusta **. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende a más personas y a que nuestra comunidad siga creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, así ellos también pueden disfrutar de nuestra sorpresa de Año Nuevo y contagiarse de nuestra alegría. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de formar parte de nuestra comunidad. Activen esa campanita para no perderse absolutamente nada. Gracias de nuevo por estar aquí, por formar parte de nuestra aventura. Les deseamos todo lo mejor para este nuevo año, lleno de salud, amor, éxitos, muchísimas aventuras y por supuesto muchísimas más sorpresas maravillosas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.